Bueno, el CTS, el Common Type System, define un conjunto de tipos de los datos orientados a objetos. Todos los lenguajes de .NET implementan los tipos definidos por este CTS, o sea, tanto Visual como C# o cualquier lenguaje .NET. Todo tipo hereda, ya me tengo una palabra que va a ser importante dentro de un par de clases, todo tipo hereda directa o indirectamente de la clase Object. Lo vamos a ver ya más en profundidad, pero vayan ahí, se les vayan metiendo algunos conceptos en la cabeza de a poco. Y el CTS define dos tipos, los por valor y los por referencia. Tenemos a Object, tenemos los Reference Type por referencia y los Value Types por valor. Todos heredan de Object, por eso la flechita. Por el lado de las Reference tenemos clases, interfaces, arrays, strings, delegados y un montón más. Y por el lado de los Value Types tenemos una clase intermedia que es Value Type. Ya también les voy metiendo el concepto de clase, que todavía queda medio en el aire, pero ya vamos a llegar a qué es. Tenemos los value types, que son todos los tipos que ustedes conocían como tipos primitivos. El byte, el char, los int, los decimal, los boolean, los single, los unsigned int, los double, los enumerados. Todo eso va por el lado de value type. Enumerados todavía no conocen, también los vamos a ver, tranquilos. Y bueno, del lado de reference type debería ser todo nuevo, sacando que algunos ya tengan noción del paradigma. Los que vienen de C es todo nuevo. Acá está qué representa cada uno, los enteros, los flotantes, los lógicos y los otros, el tamaño, la clase. Ustedes van a ver que ya, a pesar de que pueden seguir usando int, como hacían en C, para declararlo, la clase es int32. Y el long, el int que era un poquito más grande, es int64 en clases. Pueden usar cualquiera de los dos porque esto es un alias. Entonces ustedes pueden declarar una variable como int o pueden declararla como int32. Noten que las clases, primera letra en mayúscula. Y los alias, todo en minúscula como ya los conocían. Bueno, algo importante en los ejercicios, en los primeros ejercicios ya se los nombra así, se lo da por conocido y en un momento lo tuvimos que agregar porque generaba dudas que eran escalares y que no. Las variables escalares son constantes o variables que contienen un dato atómico y unidimensional. ¿Qué es algo atómico? Que esto ya lo deberían saber de la secundaria. Es algo indivisible, algo tan chiquito que no se puede dividir. Y unidimensional. Entonces, para nosotros, las variables escalares van a ser los enteros, los bytes, los short, los long, los float. Son todos datos atómicos y unidimensionales. No son arrays, eso es unidimensional, no tienen varias dimensiones. Y las no escalares son los arrays o vectores, las listas y los objetos. Todo lo que vamos a ver como objetos propios de este sistema, más allá de que esto también tenía una referencia a objeto, todo lo que veamos por fuera de estas clases van a ser no escalares. Uno de los primeros ejercicios, ya les hago un pantallazo de la guía, dice que utilicen variables escalares para preguntarle al usuario una carga de datos, creo que son números. Entonces van a tener que utilizar variables del tipo int, por ejemplo, y no un array de ints, que eso sería una no escalar. Dicho esto, cuando alguno de estos tipos de datos sea atributo de una clase, no esté declarado dentro de un método, sea el atributo de una clase, tienen valores por defecto. Para los enteros y los flotantes es 0, para los lógicos es false, para los referencias es null. Hay dos tipos de conversiones, implícitas y explícitas. Implícitas, el valor que quiero meter en la variable es más chico que el tamaño de la variable. Un entero es más chico que un flotante. 15 pasa a valer 15.0. Conversiones explícitas. El valor que quiero convertir es más grande que la variable. El flotante es más grande que un entero. Entonces tengo que aclarar que lo quiero convertir en un entero a través de un cast. Pongo entre paréntesis int y después pongo el valor. Entonces 15.2 va a pasar a valer 15. Conversiones implícitas no necesito castear. Conversiones explícitas tengo que explicitar a qué tipo de dato estoy convirtiendo el valor. ¿Por qué? Porque hay pérdida de datos. Bueno, estos son todos los
operadores y demás que son iguales que en C, los operadores lógicos son iguales que en C. Cuando ustedes hacen un if en C#, si la primera condición es true, la segunda ni siquiera se analiza. Entonces acá podríamos poner hasta un código erróneo, mientras esta sea true no nos vamos a enterar. Y si es false, en ese caso sí se evalúa el segundo atributo, en el caso del AND. Perdón, en el caso del AND se evalúan siempre las dos. Se me mezcló, perdón. En el caso del OR no se evalúa la segunda, en el caso del AND no se evalúa en el caso de que ya la primera haga entrar. Si necesito los dos valores, se van a evaluar ambas. ¿Cómo se escribe esto? El if, si tiene una sola línea dentro, solo si tiene una sola línea dentro, se puede escribir sin las llaves. No lo escriban nunca así, ganemos tiempo. Si ustedes lo escriben así, a veces les genera el problema de que la línea que sigue creen que está en el if, o esta línea no la identaron y creen que esta línea está fuera del if. Pongan siempre las llaves. Tómenlo como lo que son, principiantes, y sean lo más claros posibles en el código. Eso ahorra un montón de tiempo de debug, un montón de tiempo de estar buscándole errores al código. Entonces escríbanlo siempre así, como si tuviera dos líneas: if else, if, else if, else. El switch en C# acepta cualquier cosa. Esto puede ser un string. No todos los switch tienen esa facilidad. Por lo general son solo de enteros. En este caso, un switch con enteros, case 1, break, case 2, break, default, break. Default es la palabra clave para todo lo que no está contemplado antes. Tenemos el for, común y corriente. Pueden poner menos menos, pueden poner i igual i más 2, pueden hacer lo que quieran. Y después tenemos lo que es el for each. El for each nos va a servir para recorrer todos aquellos objetos que implementen la interfaz i enumerable, o por ahora, con los que les va a servir como dato, todos los array, todos los strings, todos las listas cuando veamos listas, y todos los objetos que tengan varios objetos dentro. Sentencias repetitivas, no es lo mismo un while que un do while. El do while la primera vez entra y después se evalúa la condición, y a pesar de que esto ya se lo dijeron un montón de veces y parece una pavada, todos los programadores tendemos a no usar un do while, y muchas veces necesitamos que algo por lo menos ocurra una vez. Entonces ténganlo siempre muy presente al do while. Y recuerden que lleva un puntico al final. Un main system console writeline, o si ya agregaron el alias, simplemente console writeline. Hola mundo, esto imprime por pantalla, read key, lee una tecla que ustedes presionen en el teclado. El read key les va a devolver un objeto del tipo, se me fue el nombre, key value char, o algo por el estilo era el nombre, en donde les viene tanto el valor char de esa tecla como el código mismo de la tecla. Si, por ejemplo, presionaron la tecla Enter, en el código les va a venir un 13. Entonces pueden evaluar que alguien presionó Enter. Y si no, por lo general se usa solamente para sostener la consola, para que el programa no se cierre. Bueno, el entry point, acá está la declaración, esto lo deben haber visto ayer, es el main básicamente en una aplicación de consola, y en las aplicaciones de formularios van a ver que tienen un entry point con un main que dispara un formulario, pero solo que en ese caso la consola es invisible. Clase console es estática y pública. Lo primero que vamos a ver, lo que vamos a ver hoy, son clases estáticas. Así que ya acá tienen un primer pantallazo de qué es una clase estática. Es algo que directamente lo escriben, ponen el punto y ya están utilizando los métodos de esa clase. Y bueno, representa entrada, salida y errores del stream para la aplicación de consola. Stream son todas las chorreras de datos, en este caso caracteres. Por eso también se habla de hacer streaming, porque son chorreras de bytes, son un byte atrás del otro. Bueno, en este caso son los caracteres que se muestran por pantalla. Y la clase console es parte de este namespace. Namespace, como vieron... acá no, sí. No, acá no está el namespace, perdón. Bueno, namespace es una agrupación lógica que tiene C# para agrupar clases que responden a un mismo interés. Ya también lo vamos a ver más claro. Algunos métodos, léanlos, de la clase console: el clear, el read, read key, read line, write, write line.
todos fundamentales. Background color, foreground color, el title es el nombre que va a aparecer en la consola, el foreground color, el color de la letra, el background del fondo de pantalla. Por defecto es un gris grafito, no negro, por las dudas, por si lo cambian. Los formatos de salida de texto, estos son unos comodines que están buenísimos para poder formatear texto y poner ciertas variables en ciertos lugares. Esto lo doy como que ya lo saben por lo que hablaron ayer. Acá se pone un poco más loco, que es para ajustar las columnas y provocar salidas por pantalla como esta, que es que el 10 está alineado en un espacio de 10 caracteres, alineado a la derecha, que es esto que está acá, la variable 0, que es el 10, va a ocupar 10 caracteres y por defecto alinea a la derecha. Entonces acá hay 8 caracteres vacíos, 9 y 10 caracteres. Si quiero alinear a la izquierda, lo que tengo que poner es un menos. Entonces alinea a la izquierda el 15 y otra vez ocupa 10 caracteres. 1, 2 y 8 vacíos. Y cuando pongo solo la variable, no ocupa nada. 23 va ahí derecho, está pegado a los caracteres vacíos de la variable anterior. ¿Hay alguien que está respirando en el micrófono? No sé si quiere Yo preguntar. quería preguntar una cosa, profe. Sí, ¿Qué tal? Sí, con respecto al gráfico anterior, el tema de meter la variable... ¿Hola? Hola, sí, ¿esto? No, el anterior, el de la variable adentro del console write-line. Eso. Acá. Sí, la pregunta mía es la siguiente. ¿No va un signo pesos adelante de a donde arranca la comilla doble? No, si vas a usar caracteres de escape, o sea, por ejemplo, un carácter de escape es la contrabarra. La contrabarra se utiliza para poner contrabarra n, que es el carácter de salto de línea. En ese caso, no, ahora se me hizo bola de si es el signo pesos o el arroba. Me parece que es el arroba, pero vos me dijiste el signo pesos y me hiciste dudar. Claro, Que lo que porque hace es decir que esos caracteres de escape no los tome como caracteres de escape. Entonces vos podés poner acá iría mi texto, contrabarra, espacio y la variable. Perdón, Fede, ¿el signo pesos adelante de la cadena no se usa para la interpolación? Ahora se me mezcló, me dijo pesos y se me quedó. Ahora lo probamos. Va a ser más fácil. Cuando pones, por ejemplo, signo pesos, comillas simples, abrís un corchete y adentro de ese corchete podés poner una variable. Por ejemplo, mi texto lo podrías poner dentro de ese corchete. claro, Para eso se usa el signo pesos. Y el arroba sí, para las que decís vos, me parece, las caracteres Bueno, especiales. ahí está. Yo la verdad no utilizo ninguna de las dos. Si tengo un carácter de escape, si uno quiere poner una contrabarra, escribe 2 contrabarras y ya con eso el texto está salvado. Entonces no sería un error. Ahora lo muestro igual en código, así en el aire, es medio raro lo que estoy diciendo. En vez de poner el arroba, yo salvo los caracteres de escape con la contrabarra. Y las variables, por lo general, las acomodo así por costumbre, no por otra cosa. Cualquier formato que utilicen que quede legible está correcto. La idea es nada más que eso. Ya acá muestro uno. Se puede utilizar entonces el signo pesos. La verdad no lo utilizo, así que le creo ahí a la nomenclatura que me nombraron. Pero tampoco utilizo el arroba y el arroba es cómodo, la verdad. El arroba por lo general lo terminan utilizando más ustedes que yo. Pero bueno, se me mezcló ahí, me dijiste signo peso y se me mezcló con la funcionalidad del arroba. Una consulta, ¿esto no funcionaría si yo, por ejemplo, concateno el texto con mi variable? ¿O siempre sí o sí tendría que utilizar abrir corchete y la posición? ¿Vos Tipo, decís concatenar con el signo más? ajá, Sí, pero empieza a quedar claro, horrible el texto. si no quiero... Vos acá tendrías que poner comillas, calcular cuántos espacios tenés que poner en este caso, sería más complicado, porque no tenés la funcionalidad de las llaves y el 10. Entonces, calcular cómo armar esta columna para que te quede encolumnado en 10 espacios. Y después poner el número que vos querés, cerrando comillas, poniendo un más, poniendo el 10. En el caso de que fuera una variable, ¿no? Ya acá le pusimos números enteros para que sea más legible. Acá sería la variable A. Pondrías A y después volverías a poner un más, volverías a abrir comillas, te empieza a quedar una línea larga, media difícil de seguir. Esto es como más práctico visualmente. Y aparte te permite hacer estas cosas.
Esto ocupa 10 caracteres. Esto ocupa 10 caracteres, es un número, ese número va a tener el punto como separador decimal y hasta 2 decimales. Entonces, esto redondea. Tiene varias ventajas el utilizar este formato. El número 10.476 pasa a ser 10.48, encolumnado en 10 espacios. Acá no coinciden los espacios porque no usé la tipografía que tiene la consola, pero si se utilizara la tipografía te coincide hasta el encolumnado. Y lo mismo acá, yo acá le estoy diciendo que a esta no la redondeé y que ocupe 10 espacios con la variable 1, entonces pone el número completo. Pará. Consulta, volvés a explicar lo de los, justamente... Vos sos recursante, porque esa voz ya la conozco. Sí, ya la conoces, Macarena. Lo de los, ¿cómo se llama este símbolo? Los hashtag. El hashtag, o la almohadilla, Exactamente. o el numeral, como le decíamos en los teléfonos viejos. Esto lo que dice es que vamos a escribir un número. No me acuerdo si el separador de miles tenía alguna influencia en los números largos. Creo que sí, creo que no dejaba de escribir números demasiado largos, pero ahora se me borró. Habría que probarlo también. Pero fundamentalmente para lo que te sirve es para decir que los decimales van a ser 2. Este pedacito indica que esto es un número con 2 decimales. Si esto fuera el 10, yo acá imprimo el 10, me voy a imprimir 10.00. Como es un 10 punto y tiene 3 decimales, me redondea en 2. Redondea, no trunca, redondea. Lo lleva para el extremo más cercano. Perfecto, sí, eso lo entendí, no veo qué tiene en común que haya 3 hashtags. Por eso no me acuerdo si no tiene una influencia en números más grandes. En números de más de 1000. Habría que probarlo. Habría que copiar este y en vez de poner 10, habría que poner 10.000, algo. Creo que no, es solamente para indicar que el número es grande. Pero habría que probarlo. No quiero mentir. Podría decirles muy seguro una mentira, pero no lo voy a hacer. Pero bueno, va más o menos por este lado, hay que probarlo. Esto es medio... En nuestro caso, que vamos a programar bastante más con formularios y que estamos en otra etapa, digamos, de la programación, no lo vamos a utilizar mucho. Esto antiguamente era lo que hacía que una factura salga con un ítem abajo del otro, porque era todo consola. Para nosotros, que ya no es todo consola, son cosas que vamos a utilizar menos. Vamos a jugar un poquito con esto para que lo sepan, para que lo vean, para que lo entiendan. A veces es necesario, por lo general no se utiliza. También este formato es válido para un método de una clase que es el string.format, que eso le da formato a un texto que podemos mandar a cualquier lado. Esto es texto para la consola, pero string.format lo podríamos mandar adentro de un textbox. Y ahí vuelve a ganar un poquito de validez esto de, no lo del encolumnado tanto, sino lo de redondear los números y demás. Pero también se puede redondear este número, la variable, y ya está. No es fundamental. Acá nos simplificaba mucho el armar facturas o cosas que salían por pantalla en una consola. Programación orientada a objetos. Ahora sí. Otra vez, va a haber mucha teoría y mucha de esta teoría después se va a ir desarrollando y ahora vamos a tirar una puntita como para que se metan en tema nada más. Es una manera de construir software. O sea, vamos a empezar a programar en este nuevo paradigma. Para ustedes nuevo, es un paradigma que tiene añares. De hecho, había algo que era una continuación de C, que era el C++, que ya implementaba este paradigma. Y el C# viene como, muy entre comillas, pero como a mejorar al C++. Bueno, propone resolver toda nuestra realidad, todo nuestro problema, todo nuestro software a través de los objetos y relaciones entre ellos. Y se dice que los elementos fundamentales son el objeto y el mensaje. Vamos a tener 4 pilares sobre los que vamos a montar nuestra programación, que son la abstracción, el encapsulamiento, la herencia y el polimorfismo. Los 4 conceptos van a tener que estar hiper claros, no solo desde la programación, sino desde lo conceptual, para poder aprobar la materia. La abstracción es lo que se llama ignorancia selectiva, que es decidir qué es importante y qué no, y enfocarse en lo que es importante. Algo que parece bastante sencillo, pero que es fundamental para que el programador
entienda qué es lo que tiene que hacer en el código. El ejemplo, creo que es el más claro y es el que más doy, es que si uno tiene que modelar un sistema para la facultad, o para un hotel, o para cualquier cosa que tenga personas, uno va a tener que elegir qué es importante y qué no del objeto persona para describir dentro del sistema. Y en ese caso, si yo les digo que es un alumno de la facultad, es una persona, pero no nos interesa su color de ojos, no nos interesa su color de pelo, no nos interesa, no sé, tantos datos. La altura, el peso. Ahora sí nos interesa quizás su fecha de nacimiento para saber si es mayor de edad o para mandarle algún saludo en la fecha de cumpleaños o alguna bonificación. Nos interesa su documento porque es la forma de validarlo como persona residente en el país. Quizás si aceptamos alumnos que no residen en el país o que están de paso, nos interesaría algún otro tipo de documentación que no sea específicamente el DNI. Nos interesa el número de legajo, que es lo que nos va a describir al alumno dentro de nuestra facultad. Seguramente nos interesan medios de contacto, como puede ser un mail o un teléfono, su nombre y su apellido completos. Nos interesan ciertos tipos de datos en los cuales nos vamos a enfocar, vamos a modelar y vamos a incorporar a nuestras clases, y hay otros datos que nos son totalmente ajenos. Con quién vive, no nos importan. ¿Son datos de la persona? Sí, son datos de la persona, pero que no nos interesan. Ahora, quizás si estamos haciendo el sistema de una peluquería, sí nos interesa el color de pelo. ¿Por qué? Porque después saco estadística. Vienen más rubios, más morochos, se tiñen más los rubios, qué colores quedan bien en qué colores de pelo, entonces puedo llevar algunas estadísticas o hacer algo más interesante. Y quizás ahí sí nos es interesante el color de pelo o algún otro dato. Y si estoy haciendo un software que es para un torneo, un equipo de básquet, seguramente nos interese la altura. Y en la facultad no nos importa la altura. Bueno, es empezar a elegir qué es lo que nos importa de los datos de cualquier objeto que estemos analizando. Encapsulamiento. Bueno, es la característica que denota la capacidad del objeto de responder a peticiones a través de sus métodos o propiedades sin necesidad de exponer los medios utilizados para llegar a esto. Lo que nosotros vamos a hacer es decidir qué cosas tienen qué visibilidades y de qué forma mostramos o no ciertas cosas de una clase. Por ejemplo, el exponer la nota de un parcial de un alumno sin que quien está utilizando ese método sepa si lo estamos consultando de una base de datos, lo estamos consultando de un archivo, estamos pegándole un web service. No importa todo eso. Lo que importa es que yo puedo brindar la información requerida. Entonces empezamos a encapsular, a ocultar ciertas cosas, ciertos comportamientos, ciertos métodos, ciertos códigos, y a exponer otros. Vamos a tener un método que nos devuelva la nota del alumno. Vamos a tener un método, una propiedad que nos devuelva el nombre y el apellido del alumno. Pero no vamos a exponer el cómo. Entonces empezamos a encapsular, a cerrar. Incluso vamos a hacer métodos privados, métodos que no se pueden ver desde afuera, que no son métodos útiles dentro del comportamiento de la clase, pero que no nos interesa que se puedan consultar desde fuera de la misma, o del objeto, mejor dicho. Herencia. Cuando hablamos de herencia, hablamos de una relación, es un tipo de. ¿Qué es un tipo de? Yo tengo una clase base, que en este caso figura, y una clase derivada o hijo, que es el círculo. El círculo es un tipo de figura. El alumno es un tipo de persona. El docente es un tipo de persona. El gato es un tipo de animal. Bueno, cuando necesitamos abstraer ciertos comportamientos en una clase más genérica, como puede ser figura por sí sola no es nada en este caso. Una figura no tiene forma, no tiene nada específico. Ahora, si su forma es redonda, es un círculo. Si su forma es ovalada, es un óvalo. Si su forma es de una caja, puede ser un rectángulo o un cuadrado, depende de sus extremos. Pero bueno, la herencia es cuando necesitamos abstraer ciertos comportamientos en una clase más genérica y después tener especializaciones de esa clase. Ya vamos a ver cómo implementarlo y demás. Y el polimorfismo es la forma de tener la definición de un método en una clase base o padre y la implementación del mismo en una clase derivado de hijo.
Y la invocación, lo que tiene de buenísimo el polimorfismo, es que se resuelve en tiempo de ejecución. El concepto es bastante no complejo, sino hay que verlo funcionando, así que lo vamos a ver bien en la clase de polimorfismo. Pero bueno, básicamente es que vamos a tener una definición de métodos como área y perímetro dentro de la figura y una implementación de esos métodos dentro de círculo, dentro de triángulo, dentro de cuadrado, que no necesariamente son iguales. De hecho, en este caso van a ser todas distintas. Eso nos permite que cada uno tenga su forma específica de calcular en este caso área y perímetro, que responda a las funcionalidades que necesita cada uno de estos métodos, pero nos aseguramos de que todos se llamen área y perímetro, de que todos implementen estos métodos y de que sea válido para cualquiera de estas figuras consultar esos datos. Ahora, ya hablamos un montón, ya les nombré clases. ¿Qué es una clase? Una clase es una clasificación. Vamos a empezar a clasificar ciertos objetos, muchas veces de la realidad, dentro de estas famosas clases. Vamos a armar la estructura, vamos a armar el mapa, vamos a crear un vocabulario específico, vamos a abstraer un objeto específico de la realidad, a veces no de la realidad tangible, pero sí de la problemática, y lo vamos a convertir en una clase. Entonces vamos a agarrar a Federico, a José, a Juan, a María, a una persona, y vamos a decir, bueno, de esta persona es un alumno de la facultad, bueno, ¿qué necesito? Bueno, necesito generarle un atributo del tipo string para poner el nombre. Necesito generar un atributo del tipo date para poner la fecha de nacimiento. Necesito generar un atributo del tipo también string para poner el legajo. Necesito generar un atributo del tipo long para poner el DNI. Necesito, bueno, empiezo a describir ese vocabulario y necesito un método y necesito una propiedad y necesito que tenga un evento para comunicar tal cosa en tal ocasión. Bueno, empiezo a generar ese vocabulario y toda esa estructura que me permite armar esta clasificación que vamos a llamar clase. ¿Cómo se define una clase? Un modificador de visibilidad, público, privado, internal, creo que son todos los que vamos a usar para clases. Class, palabra reservada, se pinta así en azul como está ahí en el texto, y un identificador. El identificador es el nombre, persona, alumno. Lo importante, esto es reglas de estilo, las reglas de estilo están en el campus. Primer letra del nombre de alumno, la A en mayúscula, y si tiene nuevas palabras, no sé, alumno, no sé, alumno muy bueno. Muy bueno también la M y la B larga con mayúscula. O sea, cada nueva palabra, como está acá en el ejemplo de abajo, mi clase, M mayúscula, C mayúscula. Todo esto lo vamos a calificar en los exámenes, por eso hago hincapié en las reglas de estilo, y es la última que hago hincapié, después están publicadas. Modificadores de visibilidad, como dije, internal, public y private. Internal se puede acceder desde un proyecto, ahora vamos a ver, o ya deberían haber visto ayer, pero si no lo vieron, lo vemos de nuevo. ¿Qué es un proyecto? Hay una pregunta en el chat. Sí. Ah, ya le contestaron igual. Listo. Cualquier cosa igual métanse, y si tienen micrófono hablen, por favor. No, pregunté si la clase podría definirse como un molde para crear objetos, pero no sé si está completado bien esa definición. Es como un molde para crear objetos, pues a partir de las clases vos vas a generar los distintos objetos que necesitas en tu sistema. Así que sí, es como el molde. Claro. Visibilidad public, se accede de todos lados. Por defecto, acá está mal, es internal, es que solo se accede desde el mismo proyecto. Private, no sé ni si lo admite ya, private, habría que probarlo. Y abstract y seal son dos definiciones que se incorporan aparte de la visibilidad, o sea, una clase puede ser internal y abstract, public y abstract, seal internal, etc. Abstract indica que esa clase no se puede instanciar. Esto tiene algunas particularidades de por qué se hace, pero por ejemplo, si tuviéramos el sistema de la facultad y tenemos la clase alumno que hereda de persona dentro del sistema de la facultad no es nada. ¿Por qué? Vamos a tener alumnos, docentes, personal no docente, administrativos, pero no vamos a tener personas. ¿Qué son las personas en la facultad? Tienen que estar cumpliendo algún rol. Entonces, por lo general, a la clase persona se la pone como abstracta para que en ningún contexto del programa se instancie una persona, se genere un objeto del tipo persona. Y seal es algo que suele hacer Microsoft con las clases propias. Es
la forma de no permitir que se herede de una clase. Si nosotros queremos heredar de string porque nos parece que queremos agregar un método, que queremos hacer alguna mejora, no nos dejan. Para mí es algo con bastante poco tino de utilizar, pero bueno, existe y en algún momento lo vamos a pedir como para que lo usen y nada más. Profe, Atributos. tengo una pregunta. Sí, dígame. ¿El static, por qué no está ahí? Igual no vimos mucho de eso, pero en la clase pasada lo mencionaba. Sí, también puede ser static, no sé por qué no está. Sí, Ah, ok. también podría ser internal o public y static. Y, Eso está modificado. y no hace lo mismo que el abstract, que no. No. Una clase estática no se puede instanciar, pero por distintos motivos. Una clase Ok. estática después tiene todo estático adentro y la utilizás como console, como estática. Claro. Pero no Ok, la podés pero- instanciar. La abstracta se utiliza para herencia, por lo general. Ok. Pero bueno, las dos coinciden en eso que no se pueden instanciar. Coinciden en ese atributo, sí. Ok. Los atributos, modificador de visibilidad, private, public, protected, y el tipo, int, byte, persona, alumno, demás, y el nombre. El nombre, primera letra con minúscula, y cada nueva palabra con mayúscula, como acá el ejemplo. Bueno, pueden ser private, protected, internal protected o public. Private, solo la clase las ve, protected, nos sirven para las herencias. Internal se pueden ver desde el mismo proyecto como si fuera un public y desde afuera son como un private, o sea, solo se ven dentro del mismo proyecto. Internal protected en el proyecto o clases derivadas, o sea, no importa si la clase derivada está en el mismo proyecto. Y public se ve de todos lados, es libre. Métodos, modificador, tipo de retorno, int, float, persona, alumno, lo que sea. Identificador, primera letra en mayúscula, cada nueva palabra en mayúscula. Y argumentos, está entre corchetes porque es optativo, puede o no haber argumentos. Lo mismo puede o no haber modificador, si no hay es private. Por defecto, lo mismo acá, es por defecto private en los atributos. Y adentro el código que nosotros querramos, si le pusimos acá un retorno, tiene que tener un return en algún lado. Bueno, los nombres creo que lo dije, pero por las dudas lo repito. Primera letra en mayúscula y cada nueva palabra en mayúscula también. Bueno, los argumentos puede ser uno o varios argumentos. La forma de escribir los argumentos de un método, estos me refiero, es el tipo y el identificador, int, float, persona, alumno y el nombre. El identificador todo en minúscula, empieza con minúscula y cada nueva palabra en mayúscula. Si hay más de un argumento, se separa por comas. Si el método no retorna nada, se utiliza la palabra reservada void como retorno. O sea, sería modificador, void, identificador. Y cuando se quiere devolver algo, return. Un método puede utilizar abstract, extern, internal, override, public, private, protected, static y virtual. Abstract. Solo se escribe la firma del método. Como creo que el ejemplo que ustedes siempre le buscan es las cabeceras del punto H. Se escribe la firma del método, punto y coma, se cierra. Sin llave, sin nada. Bueno, esto es para métodos externos, algo que no usamos, no se utiliza mucho, así que no le vamos a dar demasiada bola. Internal, métodos accesibles desde el mismo proyecto. Todos los que tienen asterisco son de visibilidad. Después se repite public, private y protected. Tienen la misma visibilidad que los atributos. Tenemos el override. Cuando necesitamos reemplazar una implementación de la clase base, se utiliza override. Ya lo vamos a utilizar y ahí va a quedar más claro. Virtual son métodos que pueden ser sobrescritos, o sea que le vamos a poder hacer override en una clase derivada. Y static, métodos estáticos. Métodos de clase también le llamamos a los métodos estáticos. Los no estáticos son métodos de instancia. Cuando no tienen la palabra static, se habla de métodos de instancia. Cuando tiene la palabra static, se habla de métodos de clase. Tengo mi clase automóvil, public class automóvil. Tengo un atributo no estático, public single, velocidad actual. Tengo un atributo estático, public static byte, cantidad de ruedas.
tengo un método estático, public static, no devuelve nada, void, mostrar cantidad de ruedas. Ahora les voy a decir algo sobre poner un console write acá adentro, pero bueno, en este caso, para el ejemplo, es fácil, rápido y bastante claro. Console write, automóvil.cantidad de ruedas, y un método no estático, public void, acelerar, single velocidad, recibe a qué velocidad hay que incrementar, y se le incrementa la velocidad actual. Sobre el console write, no quiero nunca ver un método con un console write adentro. Repito, no quiero nunca ver un método con un console write adentro. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de separar lo que es la vista de lo que es la lógica. Y adentro de las clases vamos a meter la lógica, y la vista va a ser la consola. Entonces, si yo quiero mostrar la cantidad de ruedas que tiene mi auto, debería retornar este atributo, y que en la consola se haga un console.write. En el main se haga un console.write y se imprima esa cantidad de ruedas. Esa sería la forma correcta. ¿Qué me permite esto? Cuando yo mañana arme el mismo proyecto, le agregue formularios porque cambiamos de tecnología o lo quiera hacer web o lo que sea, yo no toco la lógica que ya la tenía andando, modifico la vista, o sea, genero mi formulario y llamo a los métodos y puedo imprimir la información. Si no, si yo lo hice así, con console writes adentro de las clases y demás, tengo que venir acá y modificar mi código y ver cómo hago que esto que imprimí acá por pantalla ahora retorne un valor. Y si encima quiero que las dos cosas queden funcionales, es mucho peor, porque voy a tener que generar un método nuevo que haga lo mismo que este, pero en vez de imprimir por consola, retorna el valor. Entonces no nos metamos en esos problemas, no utilicemos nunca, y esto lo voy a calificar como mal, console write dentro de las clases. A mí no me quedó muy claro los atributos, no, o sea, no, llegó un punto que me perdí, no entendí bien el ejemplo. ¿Estos atributos o atributos cuando lo di la primera vez? Creo que uno fue consecuente del otro, pero Por eso, pero no entendiste atributos en general. Digo. creo que no. Los atributos son las descripciones que va a tener nuestra clase. Nosotros tenemos una clase automóvil, atributos válidos para el automóvil. Vamos a decir cualquier atributo que sea válido, no pensemos en el problema. El automóvil sería la marca, sería la cantidad de ruedas, si estamos queriendo describir automóviles que puedan tener distinta cantidad de ruedas. No se me ocurre un ejemplo, pero bueno. El color de la chapa, la patente, esos son atributos de la clase. Es todo lo que describe a la clase, es todo lo que abstrajimos del objeto que estamos analizando, en este caso un automóvil. Miramos un automóvil, miramos qué negocio estamos por analizar, no sé, tenemos un lavadero de auto. Bueno, el lavadero de auto le interesa saber la marca, la chapa patente y qué servicio le vamos a facturar, que podría estar por otro lado. Así que vamos a centrarnos en los datos del auto. Marca, modelo y chapa patente. Entonces generamos público, private, no importa la visibilidad. String, matrícula. Public, string, marca. Public, string, modelo. Entonces empezamos a describir con atributos al objeto. A lo que va a ser nuestro objeto. En este caso nuestra clase todavía, es el modelo. ¿Se entiende? Sí, creo que me confundió, fue ese single y byte, que como no lo relacioné a nada, me perdí un poco ahí, pero ahora sí. Single, si vamos a sacar la tabla, entonces muy para atrás, pero está. Ay, no estaba en la tabla de la otra clase, perdón. Single es un tipo de dato numérico y byte es un tipo de dato numérico que va de 0 a 255. Y el single no me acuerdo el rango, pero esto es un byte, es fundamental para los sistemas, los bytes. Como se guarda toda la información en valores de bits en realidad, pero bueno, los bits forman bytes y los bytes forman cosas más grandes. Es un tipo de dato, dos tipos de datos comunes y corrientes que nada, en vez de utilizar int y float, utiliza cosas más raras. Perdón, Fede. Sí. Single, el alias es float. No. ¿No lo vieron ayer así? Lo dice la PPT. ¿Sí? Sí. Oh, mira, Punto Bueno, flotante, clase single,
un número de punto flotante de simple precisión de 32 bits y el aria es float. Sí. El float es el single, el double es double y el decimal es decimal. Tenía en la cabeza que el float era float y que el single era otro. Yo nunca utilizo estos. Por costumbre. Se pueden utilizar cualquiera de los dos. Yo por lo general utilizo los primitivos porque los primitivos están en todos los lenguajes. Sobre todo estos primitivos y el string. El object es más raro, a veces está con mayúscula, a veces está con minúscula. Pero por lo general estos en todos los lenguajes son iguales. Ya acá en estos nombres, bueno, lo que hablábamos del single innovaron, int64 y int16 innovaron. El string en algunos lenguajes es string con mayúscula, en otros es todo minúscula. El object también, pero el char es char en todos lados. El bool, si no es bool, es boolean en todos lados. El float es float en todos lados. Por lo menos en la mayoría de los lenguajes. Entonces yo por lo general uso los alias. Eso a nivel casi consejo. Namespace. Un namespace es una agrupación lógica de clases y otros elementos. O sea, puede también tener enumerados, eventos, en realidad delegados, etc. Toda clase va dentro de un namespace. Un namespace puede tener muchas clases. Un archivo de clase tiene una sola clase. Un archivo, una clase. El namespace se puede repetir en distintos archivos y el namespace puede tener muchas clases. Que quede claro que un archivo, una clase. Después no hagan los mamarrachos de meter 6 clases en un mismo archivo. Ni siquiera para hacer más rápido, no hacen más rápido. Queda un código larguísimo que es muy difícil de seguir y van, vienen. Les conviene tener archivos distintos, después les quedan las pestañitas en el visual, es más cómodo. Toda clase está dentro de un namespace. Proporciona un marco de trabajo jerárquico sobre el cual se construye y organiza todo el código. Su función principal es organizar el código para reducir los conflictos entre nombres, y esto hace posible utilizar en un mismo programa componentes de distintas procedencias. Básicamente lo que nos provee el namespace es poder tener, vamos a ser burdos en el ejemplo, pero 2 clases alumno dentro de mi proyecto en distintos namespaces. Y no sé, tengo el namespace universidad, y tengo el namespace cursos, y tengo el namespace extensión universitaria, y tengo la clase alumno con distintos datos porque necesito distintos alumnos para cada contexto. Entonces el namespace me da contexto. Yo tengo mi namespace, no sé, archivos, y dentro de archivos puedo tener una clase que sea el famoso IO, in-out, de lectura y escritura, y tener mi namespace archivos XML, mi namespace archivos de texto. No se suele hacer así. Quiero dar ejemplos que sean bien separatistas para que se entienda. Y que tengan las mismas clases, los mismos métodos adentro, las mismas clases adentro. Y después repito el nombre de la clase, pero lo que me da contexto es el namespace. Esto pasa mucho, en namespace incluso del sistema se repiten nombres de clases. Sin ir más lejos, cuando veamos colecciones, vamos a ver que se repiten colecciones como el stack, las pilas, colas y pilas, vamos a ver. Las pilas se repiten para colecciones genéricas y no genéricas, y cada una está dentro de un namespace distinto. Nos sirven para dar eso, para dar agrupaciones lógicas. Por lo general nosotros vamos a laburar en 2 namespaces, que es un namespace para la parte visual, que incluso van a estar separadas en 2 proyectos, y otro namespace para toda la lógica. Alguna vez les voy a pedir que dentro del mismo proyecto haya 2 namespaces distintos, o que en 2 proyectos distintos laburen con el mismo namespace, y etc. Pero la idea del namespace es eso, agrupar lógicamente grupos de clase, valga la redundancia. Bueno, en este caso System Console Writeline. System es el namespace de la BCL, la Base Class Library. Console es una clase que está dentro de este namespace. Y Writeline es un método que está dentro de la clase, que está dentro del namespace. Directivas. Esto es lo que nos permite, sobre todo lo que vamos a usar es el using, el alias. Personalmente no lo uso, me parece muy confuso.
pero el using sí lo vamos a usar un montón, que es para incorporar el namespace a un proyecto o a otro namespace, en realidad. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar la directiva using en nuestra clase program, vamos a poner using system, y vamos a decir que incorpore esa librería a nuestro archivo. Entonces, a partir de ahora, en vez de escribir system.console.writeline, podemos escribir console.writeline. Si ustedes generan un proyecto nuevo, van a ver que esta directiva ya viene por defecto agregada, junto con 3 o 4 más. Y la directiva alias nos permitiría hacer un using sc igual system.console. Y a partir de ahí, en vez de escribir console.writeline, escribimos sc.writeline. Esto genera más confusión que ayuda, porque primero se tienen que acordar ustedes qué alias están utilizando en ese programa, y después que cuando lo agarre otro va a empezar a leer sc.writeline y no va a saber qué está haciendo ese programa, se va a volver loco. Entonces no se utiliza tanto y personalmente no lo utilizo nunca. ¿Cómo se describe un namespace? Palabra reservada namespace, identificador, primera letra en mayúscula y cada nueva palabra con su primera letra en mayúscula. Y pueden contener todo este tipo de cosas. Algunas ya se las nombré, interfaces, estructuras no se las había nombrado. Otros namespace, puede contener un namespace, etc.